Televidente Bomini na televisão de Time Out. A wedding Time Out para nós um grande honor e junto conosco assessor do Comitê Olímpico Urbano. Nós referindo ao senhor Cuco Pacheco, que é capaz de dar uma atualização de teoria e treinamento deportivo aqui na rua. Nós vamos Time Out correr, que se ninguém vai nos back. Nós estamos conversando com o senhor Cuco Pacheco. Televidente, danke por estar conosco. Estamos con el señor Cuco Pacheco, asesor del Comité Olímpico Urbano. Señor Pacheco, usted dio un curso de la actualización de la teoría de entrenamiento deportivo. ¿Qué es eso? Es un curso que se dio a los entrenadores. ¿Cuáles entrenadores? Que van a empezar a preparar los equipos para la competencia del año 2014. Ok. Ahí están los Juegos del Sur, que son en Chile en el mes de marzo. Ajá. ¿En marzo ya? En marzo. Ajá. Está un campeonato panamericano, olímpico panamericano, que son en el mes de julio y agosto en México. Y el año culmina con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz en el mes de noviembre, también en México. México. A partir de esto, nosotros empezamos a revisar los planes de entrenamiento que tenía la dirección técnica del COA. Y todas las federaciones que vienen en remarca para participar, ¿entregaron su plan de trabajo? Todos los que participaron en el Sur Juvenil habían entregado su plan de trabajo. ¿Y qué le pareció? Ahí dentro del plan de trabajo había algunas cuestiones dentro de la metodología del entrenamiento deportivo que a nosotros nos pareció oportuno, con todos estos profesionales del deporte, revisar algunos conceptos que tenían desde el punto de vista teórico. ¿Qué revisaron? Revisamos los planes de entrenamiento. Los planes de entrenamiento tienen que ser planes individuales, en los cuales tienen que estar marcados cada etapa de la preparación, cuya etapa de preparación tiene un objetivo pedagógico bien determinado y establecido. Sí. Los controles o test pedagógicos que se hacen cada mes para ver si los objetivos propuestos se están cumplimentando o no, así como los pronósticos y las competencias preparatorias y fundamentales del año. ¿Quiénes le asisten a usted? En este momento, 3 profesores que van a empezar a trabajar conmigo en la dirección, en la parte técnica, o sea, en la parte de los controles del entrenamiento. Debo comenzar ahora. Uno de ellos, Moisés Fernández, que los nombres yo no los todavía. Son de acá, son de acá. Sí, son de acá. Okay. Son entrenadores que tenemos acá. Entrenadores de muy alto nivel que hay acá. Muy bien. Ahora, ¿qué encontró? Encontramos irregularidades a la hora de hacer la planificación. ¿Cómo? Como no tener los objetivos de cada etapa de la preparación. El objetivo en el plan de entrenamiento es lo que uno quiere lograr. Y lo tiene que lograr, no solamente ponerlo en papel. Hay que lograrlo. Lo que uno quiere lograr. Después están las tareas para lograrlo. Y si después los controles parciales o no. Si no hay error en la metodología de entrenamiento. Okay. Entonces cae usted ahí. Caemos nosotros ahí. Entonces nosotros le dimos a ellos varias conferencias, le dimos una conferencia sobre teoría del entrenamiento, en la fase, la forma deportiva, la planificación del entrenamiento deportivo, la preparación de fuerza, que es muy importante, y generar en su mente en Sudamérica. Yo vengo a trabajar en Colombia, hay un gran temor con el trabajo de la fuerza. ¿Por qué? Con el temor al trabajo de la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor? Hay criterios antológicos. Ok. No. ¿Usted refiere a uso del trabajo de las pesas? Que lo usan... Que creen que hay un criterio que se pone muy contraído, que la gente que tiene que ser flexible pierde la flexibilidad, todo eso son cosas que ya se han demostrado científicamente que no son así. ¿Y usted qué es lo que le atrae más? No, yo vivo la planificación del entrenamiento, el control del entrenamiento, y una de las capacidades fundamentales en el deporte contemporáneo es la fuerza. Pero evidente que no soy muy llamado por ti, que se ni que los back, no estoy conversando con el señor Cuco Pacheco. Pero evidente también porque con nosotros con el señor Cuco Pacheco, que es el asesor del Comité Olímpico Urbano. ¿Cuánto van a saber? ¿Quiénes van para...? Empezamos con los Juegos. No, por supuesto. En esta competencia que son ya de categoría abierta, el Comité Olímpico Urbano
va a establecer unas marcas mínimas para poder participar en esta competencia. Estas marcas mínimas deben estar establecidas de que los atletas urbanos que participen en esos juegos deben estar entre los 8 primeros lugares. O sea, los 8 primeros lugares, que sean finalistas. ¿Pusieron eso como meta? Pienso que debe ser, porque también hay un presupuesto que está utilizando la dirección de su país para llegar ahí. Y nosotros no podemos malgastarlo. ¿Y tenemos todo en casa para lograrlo? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí. ¿Usted ya vio los atletas? Sí, he visto, inclusive estoy trabajando, ayudando con 2 atletas de atletismo que me parece que son atletas muy talentosos, que pueden tener un desarrollo muy elevado y dar una agradable sorpresa a su país. Nos encanta oír eso, ¿sabe? Porque especialmente en atletismo, porque tenemos el deporte que tiene ¿cómo se dice? Los equipos mejores acá en Aruba es el atletismo. Tenemos una cancha que es especialmente para ellos, y no hemos producido ningún atleta de talla aún. Sí, pero aquí tiene que haber, por la característica de ser una isla del Caribe, aquí tiene que haber velocistas y saltadores, lo que hay que buscarlo. Saltadores tenemos. Tengo oído de salto largo, que está haciendo muy bien. Ese tiene un gran potencial. Sí, muy bueno ese. Ahora, cuando ustedes van atendiendo a los entrenamientos de la selección. Primero que hace el Comité Olímpico convoca el plan de trabajo, el plan de entrenamiento. Ese plan de entrenamiento es aprobado por la dirección técnica del Comité Olímpico. En concordancia con la federación. No, la federación lo plantea. Lo presenta. Y el grupo técnico metodológico del Comité Olímpico lo acepta o no. Independiza de que tenga una serie de cuestiones de principios metodológicos de la planificación que tienen que cumplirse en ese documento. Si no cumplen, no salen o no. Si no cumplen, lo que a mí me toca es ayudarlo. Muy bien. Nosotros no somos excluyentes, nosotros queremos sumar. Más, correcto, más es mejor. Ya en este momento, en este curso nosotros vimos, de las 24 federaciones que hay en el país, participaron 12. No es mucho. Pero antes participaban 4, 5, 6. Yo sé, pero deben participar 24. Usted me comprende. Eso es lo que pensamos. Pero ya tenemos 50%. Pues. Sí. La próxima vez, ¿lo puede hacer una vez más para los que no vinieron? No, nosotros tenemos pensado, en coordinación con el COA y las diferentes federaciones, poder, si nos lo aprueba la dirección del COA, impartirle el curso a la mayor cantidad posible de entrenadores. Claro. Los fines de semana. Es lo mejor que se puede hacer. Porque ahí empieza el atleta, el entrenador. Si no hay un buen entrenador con un buen nivel de preparación, no puede desarrollar todas las capacidades de los atletas. Última pregunta. ¿Qué necesitamos ahorita? Tranquilidad y que la prensa no nos apriete, porque queremos tener resultados para mañana, y el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico que igual que la enseñanza. Nadie llega a la universidad. Pero garantiza el resultado. Nosotros queremos que sí, lo que es un cuatrenio. Esto no es un día para otro. Usted lo dijo, 4 años, cada 4 años. Pero evidente, mira que hacemos su trabajo. Está un experto en metodología de deporte, también para ayudar a asesorar al Comité Olímpico y también toda la federación que está preparando para el programa del Sur Panamericano y Centroamericano del Caribe. Y que no estoy seguro que mirando lo que tiene, base con los tiene, ahora que no, basta bom atleta não formado, pero si nos puja constantemente asesoramento de gente com um tique mais allá que nós aqui na Aruba, resultado vai vir. Hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por y espere porque le vamos a invitar más veces. Gracias.